Rodrigo Pacheco, muy buenas noches. Buenas noches, querido Esteban, con gusto de saludarlos. ¿Cómo pinta la semana? Cuéntanos. Pues pinta interesante, hay muchos datos, pero bueno, obviamente uno de los datos esperados era la inflación, sobre todo para entender hacia dónde está moviendo. Y ya mencionabas en el resumen, pues se ubicó en 8.53% a tasa anual. Esto quiere decir que sí había alcanzado su techo máximo en agosto, ¿no? Pensemos que ya va muy rápido de bajada. De hecho, en agosto estaba en 8.36%, bajó en septiembre a 8.70% y ahora está en 8.53%. Tuvo una variación de 0.44%, un poquito menos de lo que se anticipaba, por ejemplo, en la encuesta Citibanamex. La mala noticia es que los alimentos siguen arriba y la inflación subyacente, que descuenta la volatilidad, esa va en su nivel más alto desde agosto del año 2000. Tuvo una variación por arriba de 0.42%, por arriba del consenso, y bueno, pues eso lo que muestra es que no está necesariamente bajo control. Tampoco te diría que está totalmente desbocada, ni mucho menos, pero pues sí, todavía es un problema con el que vamos a estar digamos, enfrentando. Comparada con otros países. Sabes que no está mal. Ha ayudado, yo sí creo que este tema de lo que le llaman subsidio, que no es otra cosa que no cobrar el impuesto a la gasolina Magna y Premium y al diésel, estos impuestos especiales, sí ha ayudado. Claro, de repente Estados Unidos, hoy el presidente hablaba de esta gráfica que de repente se viralizó un poco, que llega hasta junio. Hasta junio la inflación en Estados Unidos era más alta que la de México, pero luego bajó. ¿Qué ocurrió? Que bajaron los precios de los energéticos a escala global, y en Estados Unidos, como no hay ningún tipo de colchón o de impuesto que sirva de colchón, pues bajó la gasolina y automáticamente bajaron los precios, y entonces ya la inflación de Estados Unidos está por debajo de la de México. La de allá está en 8.3%. Entonces, eso quiere decir, no, en 8.2, perdón. Sí. Y eso quiere decir que, pues ahí el colchón, digamos, que nos evitó que se disparara la inflación cuando la gasolina se fue a los cielos, pues no se disparó en México, entonces no está del todo mal, aunque sí está arribita de la de Estados Unidos. Oye, ¿y el tema energético en Europa, sí les va a pegar este invierno o lo pudieron controlar o matizar? No, sabes que les va a pegar durísimo, y lo que más me sorprendió fueron unas declaraciones y cálculos que hace el Fondo Monetario Internacional, declaraciones de Kristalina Georgieva, porque decía ella, este invierno va a estar crudo, pero el siguiente, olvídense, va a estar dificilísimo. Y sí creo, alguna vez lo hablamos, Esteban, y quiero rectificar, porque ¿te acuerdas cuando sabotearon el Nord Stream 1 y el 2? Es decir, estos gasoductos, y tú me decías, oye, pues hay quien dice que fue Estados Unidos, y yo te decía, no, yo creo que a lo mejor fueron más los rusos. La verdad es que después de escuchado, visto, leído, etcétera, sí pensaría que más bien, no podemos saberlo, pero pensaría que si ves en Juego de Actores, el que más benefició de esto fue Estados Unidos, sí, porque así no tiene una tentación Alemania de relajarse, digamos, o de no sacrificar su crecimiento económico, sacrificando a lo mejor ciertas posturas en Ucrania. Y por otro lado, pues Putin pierde una palanca de negociación muy significativa. Entonces, nada más, ahorita que estamos hablando de eso, rectificar, porque tú me decías, no, pues a lo mejor fue Estados Unidos, y yo te decía, no, yo creo que son los rusos. Ya me inclino más por lo que tú me decías, mi querido Esteban. Sí, dicen que hay que aprender. En los crímenes ve quién sale beneficiado y es el culpable. Exactamente, y la verdad es que sí, o sea, digamos, cuando lo ves dices, bueno, obviamente si dices esto en Estados Unidos te linchan, ¿no? Claro. Ya por ahí hubo un economista que lo dijo y bueno, no, hombre, ya dijeron traidor a la patria. ¿Por qué? Porque pues por principios los estadounidenses, o sea, digamos, creen mucho en su Europa están gobierno. molestísimos y enojadísimos porque dicen que todo esto que está sucediendo, la ayuda a Zelensky y todo, y el sacrificio que está haciendo Europa está impulsado por Estados Unidos para que Europa sea el amortiguador de todo, todos los pues de todos los sí, embates que vengan de la economía, ¿no? Sí, o sea, digamos que Europa se puso nervioso y por eso también se están yendo hacia una recesión justamente por su postura ante Rusia, pero también hay que recordar que Europa, esto ya lo vivió cuando Hitler invadió a los Sudetes en la República Checa, y Francia, era Chamberlain en Reino Unido y el gobierno de Francia, ahora olvidé el nombre, ¿De Gaulle? se reunieron con Hitler y lo No, De Gaulle ya fue después. Ya fue después, formó ¿verdad? parte de la resistencia.
Sí, pero bueno, el chiste es que apaciguaron a Hitler justamente diciendo, no, pues ya no va a invadir a nadie, ya va a estar tranquilo. Y tómala, que se invade a Polonia y luego al resto de Europa. Entonces esto de apaciguar dictadores, no es propiamente un dictador, pero pues sí es un líder autoritario, Vladimir Putin, no es buena idea, sobre todo porque Europa sí que tiene profundas las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial y de lo que implica una potencia que se carga a un país soberano, ¿no? A una zona de un país soberano. Aunque los métodos ya son distintos. Antes invadías territorialmente, ahora te pueden meter 7 misiles y te acabaron el país. Lo que está haciendo ahorita Rusia a nivel militar es atacando toda la infraestructura eléctrica de Ucrania. Ya le tumbó más de la tercera parte y eso afecta muchísimo a todas las operaciones que quieras hacer de lo que sea. Sí, y otra es que le viene un problema bueno, Rusia está en un problema económico sustantivo. La verdad es que yo creo que es una derrota estratégica de Vladimir Putin, te voy a decir por qué. Porque ahora depende de China. Antes Rusia podía hacer este puente. Hay dos grandes jugadores económicos en este planeta y dos grandes potencias. Estados Unidos por un lado, que es la incumbente, la grande, y China por el otro. Claro, pero si China se mete en el ajo, a China le paran todas las importaciones a nivel europeo y de Estados Unidos y se para de microprocesadores. Pero es tan vasto China, 1.400 millones de habitantes, que le alcanza para encontrar sus propios ecosistemas para desarrollar, digamos, todo un ecosistema empresarial enorme. Sí, la verdad que la cosa... Ahora, ¿tú le ves alguna salida así política que digan, ya se acabó ya para la otra? No, sí se ve bien complicado. Tanto el caso de Rusia como de China no se ve fácil. Sí. Pero yo creo que el error de Vladimir Putin es que ahora está bajo el liderazgo chino. Oye, por cierto, ¿viste lo de cómo trataron al expresidente chino en la cumbre? A Hu Jintao, sí, que hay ahí también como 18,000 interpretaciones. Sí se ve muy impresionante. Sí, lo sacan del codito, adiós. ¿Verdad? Sí, y como que se ve raro. Pero no sabes cómo he estado leyendo opiniones, digamos, de Xinhua, la agencia estatal de noticias, el Notimex chino, ¿qué dice? Ya no está en huelga, por cierto. Le dolía la panza. Que dicen que no, que estaba enfermo y que además Xi Jinping no se hubiese beneficiado porque se vio mal, sobre todo porque allá hay mucho respeto por las personas de edad, etcétera. Lo sacan gachísimo y todavía les dice, oye, ve muy raro. Vámonos, va para afuera. Sí, y bueno, esa es la otra gran nota, que Xi Jinping consolidó su poder como no se veía desde tiempos de Mao. No, ya no lo van a sacar nunca. En la medida que tenga salud, va a seguir años. Va a seguir ahí. Bien, sí. Pues Rodrigo, interesante charla como siempre de lunes. Un abrazo. Un abrazo, mi querido Esteban.